Bienvenidos. Hoy nos metemos de lleno en un texto que, la verdad, nos lanza un desafío existencial con una metáfora muy directa. Muy agrícola, diría yo. Sí, o eres un árbol que da buen fruto o te conviertes en leña. Vamos, así de claro. Sin rodeos. Vamos a analizar un estudio bíblico de un autor llamado Josué que se titula El pan de este día y se apoya justo en esa imagen que es potentísima. Sí lo es. Así que en los próximos minutos vamos a intentar descifrar qué significa eso de dar buen fruto hoy en día, en el siglo XXI, y por qué la respuesta a este desafío tan radical podría ser una simple pregunta. ¿Qué haremos? Esa misma. 3 palabras que lo cambian todo. Es que la imagen de partida que propone el texto, que viene del Evangelio de Lucas, es brutal. Totalmente. El hacha ya está puesta a la raíz de los árboles. Fíjate que no dice que va a llegar o podría llegar. No. Dice que ya está ahí. Exacto. Es una retórica de urgencia absoluta. No busca un debate tranquilo, teológico. Lo que busca es una reacción. Claro. Y la metáfora funciona también porque es universal, ¿no? En cualquier cultura del mundo, un árbol que no da fruto o que da fruto malo tiene un destino muy claro. ¿El fuego? El fuego. Sirve para leña y poco más. Y el texto lo que hace es aplicar esa lógica que es implacable a la vida humana. Vale, y a partir de esa imagen tan fuerte, el análisis de Josué establece una polaridad muy clara. Sí, 2 bandos. Eso es. Por un lado están los que llama los impíos, y el texto dice que como un árbol serán quebrantados. Quebrantados, vaya palabra. Y no es solo que no den fruto, que es lo que comentabas, es que son activamente dañinos. Los describe como productores de espinos y abrojos. Claro, esa es una distinción clave. No se trata de una neutralidad, de ser un árbol que simplemente no da manzanas. Es que además pinchas, generas un entorno hostil a tu alrededor. Exacto. ¿Y en el otro extremo? El polo opuesto. Ahí están los que llama hombres de Dios. Y aquí la imagen que usa de Isaías es preciosa. Los llama árboles de justicia, plantío de Jehová. Me encanta esa idea de plantío. O sea, sugiere que no han crecido por azar, ¿sabes? Que hay un propósito. Alguien los ha plantado ahí. Y sobre todo, la fuente de su vitalidad, de su fuerza, no parece ser interna. ¿A qué te refieres con que no es interna? El Salmo 1 dice que es como un árbol plantado junto a corrientes de aguas. Y eso siempre lo he visto como una fortaleza interior, una resiliencia personal. Sí, pero fíjate en el matiz. La resiliencia no viene, por así decirlo, de la propia madera del árbol. Vale. No viene de su fuerza de voluntad. Viene de su ubicación, de que está conectado a una fuente externa que no se agota. A esas corrientes de aguas. Justo. Por eso el texto de Jeremías, que también lo cita, dice que en el año de sequía no se fatigará. Ah, claro. La fortaleza no es un logro personal, entonces. Es la consecuencia de estar bien nutrido. La pregunta, claro, es ¿qué son esas aguas? Justo a eso iba. El texto lo define. Porque corrientes de aguas puede sonar un poco abstracto, ¿no? Hablamos de conocimiento, de fe, de la comunidad. Bueno, en su contexto original se asocia a una conexión constante con lo divino, con la ley de Dios. Pero si lo traemos a un plano más amplio, Sí, podríamos hablar de una vida conectada a un propósito que va más allá del egoísmo inmediato, ya sea la fe, la justicia, el servicio a los demás. entiendo. Es esa conexión la que te permite resistir el año de sequía, las crisis, ya sean personales, económicas o sociales. Y no solo resistir sin marchitarte, sino, y esto es lo increíble, seguir dando fruto incluso en las peores condiciones. Vale, toda esta metáfora de los árboles está muy bien, es muy potente visualmente, pero para mí el verdadero giro de guión del estudio de Josué llega ahora. Cuando la gente reacciona. Exacto, cuando después de oír este sermón tan duro sobre hachas y fuego, reaccionan de la forma más inesperada. No discuten, no se ofenden. No intentan justificarse, que sería lo más normal hoy en día. Para nada. Simplemente hacen una pregunta que lo cambia todo. Entonces, ¿qué haremos? Ese momento es el corazón del análisis para mí. Esa pregunta es un acto de rendición intelectual y espiritual. Es admitir públicamente. Lo que estoy haciendo, mi sistema de vida, mis prioridades, no funcionan. Están bajo la amenaza del hacha, necesito un sistema nuevo. Y lo más revelador, como subraya el estudio, es fijarse en quiénes hacen la pregunta y quiénes no. Claro.
La hacen los publicanos, los recaudadores de impuestos, que recordemos, colaboraban con el Imperio Romano y eran vistos como traidores y corruptos. Los peores de la sociedad. La hacen los soldados, que eran peones de una fuerza de ocupación. La hace la gente común. Pero no hay ni un fariseo ni un saduceo en esa cola. ni uno. Las élites religiosas, las élites morales de la época, no preguntan. Claro, es que para ellos esa pregunta habría sido un insulto. Su identidad, su estatus, su autoridad, todo se basaba precisamente en que ellos ya sabían lo que había que hacer. Tenían todas las respuestas. Su vida era un sistema complejísimo de cumplir cientos de leyes, de rituales. Preguntar ¿qué haremos? Habría sido admitir el fracaso de todo su sistema. Por eso la pregunta viene de los márgenes de la sociedad. De aquellos que ya se saben imperfectos, de los que no tienen una reputación de santidad que proteger. Exacto. O sea que la puerta de entrada al cambio, según esta perspectiva, es la humildad. Es reconocer que no tienes todas las respuestas. Es algo casi contraintuitivo hoy, ¿no? En un mundo que nos exige tener una opinión formada y contundente sobre todo, casi al instante. Totalmente. Vivimos en la era de la certeza, del personal branding, de la marca personal. La duda se ve como debilidad. Y sin embargo, esta pregunta, varones hermanos, ¿qué haremos?, es un acto de vulnerabilidad radical. Es decir, no lo sé, por favor ayúdame. Y según el texto, esa es la única actitud que permite que una semilla nueva, una forma de vida diferente, pueda ser plantada en ti. Y la respuesta que reciben es igual de sorprendente. ¿Cierto? Juan el Bautista no les da un tratado de teología de 10 puntos. Ni les manda a un retiro espiritual, no. Les da instrucciones increíblemente prácticas, casi mundanas. El que tiene 2 túnicas, dé al que no tiene, y el que tiene que comer, haga lo mismo. A los recaudadores les dice que no cobren de más. Y a los soldados que no extorsionen a la gente. Y aquí es donde el texto se vuelve, como decías, radicalmente político y económico. Es que lo que está diciendo hace 2000 años es que el termómetro de tu vida espiritual no se mide por la intensidad de tus sentimientos religiosos. Ni por lo correcta que sea tu doctrina. Para nada. Se mide por tu comportamiento económico y social. El buen fruto es literalmente la redistribución tangible de la riqueza y el ejercicio justo del poder. Es una teología de manos abiertas. Entiendo el punto, y es muy potente. Pero una pregunta, ¿no se corre el riesgo de ser un poco reduccionista? ¿En qué sentido? Quiero decir, ¿se puede resumir toda la complejidad de la vida espiritual a, básicamente, compartir tus cosas y ser justo en el trabajo? ¿Qué pasa con la introspección, con la oración, con la comunidad? Es una buena pregunta. Yo creo que el texto no dice que esas otras cosas no importen. Lo que hace es establecer una prueba de fuego. ¿Un detector de autenticidad? Eso es. Puedes decir que amas a Dios y que amas a tu prójimo, pero si la consecuencia de esa creencia no es que compartas tu segunda túnica con quien tirita de frío, pues tus palabras están vacías. La acción concreta es la que verifica la fe. Exacto. Por eso la frase «por sus frutos los conoceréis» es tan lapidaria. El fruto no es lo que dices que crees, es la evidencia irrefutable de lo que eres. Al final del día, es un mensaje antiacumulación. El estudio lo conecta con esa advertencia de Isaías. Ay de los que juntan casa a casa y añaden heredad a heredad. Una crítica directa a una vida centrada en uno mismo. Sí, y la respuesta correcta ante esta crítica, según el texto, no es defenderse con argumentos como «bueno, yo ya tengo mi religión» o «yo ya fui bautizado». La única respuesta productiva es esa pregunta humilde. ¿Qué haremos? Es una postura de aprendizaje, no de autodefensa. Entonces, si el fruto es esta acción concreta y no una creencia abstracta, esto nos lleva inevitablemente a una pregunta sobre el liderazgo. Claro. ¿Quién tiene la autoridad para decirnos qué hacer? Exacto. Y el autor del estudio, Joshua, cierra con una advertencia muy potente sobre esto, ¿verdad? Sí, es el broche final de su análisis. Y me parece crucial. La gente, al ver la autoridad moral de Juan el Bautista, empieza a preguntarse si él es el Cristo, el Mesías. Y él lo corta de raíz. Viene uno más poderoso que yo. Se aparta a sí mismo del centro. Y Joshua utiliza este momento para advertir contra líderes, organizaciones o incluso iglesias que hacen justo lo contrario. Que intentan plantarse a sí mismos en el corazón de la gente. Eso es, usurpando el lugar que el texto reserva únicamente para Cristo. Habla de no plantar semillas diferentes. ¿A qué se refiere exactamente?
Hablamos de manipulación, de culto a la personalidad, de control. Exactamente a eso. La idea es que solo hay una semilla legítima que puede ser plantada en el corazón humano. Y es la que, según el texto, planta Cristo. Una semilla que produce justicia, amor al prójimo, paz, libertad. Eso es. Cualquier otra semilla, aunque se vista de espiritualidad o de buenas intenciones, si produce explotación, control, dependencia o miedo, es ilegítima. Y volviendo a la metáfora inicial, el texto es tajante. Todo árbol que no provenga de esa semilla original será desarraigado. Es una llamada de atención muy seria al discernimiento, a mirar no solo el discurso del líder o de la organización, sino de nuevo el fruto real que produce en la vida de las personas. Así es, y el análisis cierra el círculo con otra imagen agrícola muy potente. La del aventador. La del aventador. Cristo, dice el texto, tiene su aventador en la mano para limpiar la era. Que para una audiencia urbana como la nuestra quizás necesite una pequeña explicación. Un aventador es básicamente una horca de madera, ¿no? Eso es, pero hay que imaginarse la escena para captar su fuerza. Después de la cosecha, los agricultores trillaban el cereal para separar el grano de la paja. Luego, con el aventador, lanzaban toda esa mezcla al aire. Vale. Y el viento, una fuerza que ellos no controlan, se llevaba la paja, que es ligera, hueca, inútil. Claro, no pesa nada. Pero el grano, el trigo, que tiene peso y sustancia, caía por su propia gravedad a los pies del agricultor. La metáfora es brillante. Sí, lo es. Sugiere que el juicio final no es tanto un castigo arbitrario como una simple revelación de la verdad. El viento simplemente demuestra lo que siempre fuimos, o trigo con peso real o paja hueca que se la lleva el viento. Una imagen muy poderosa para terminar. Entonces, haciendo un recorrido rápido, hemos ido de una imagen de juicio inminente, el hacha en la raíz. A descubrir que la clave para sobrevivir a ese juicio no es una fórmula mágica, No. sino una pregunta humilde. ¿Qué haremos? Y esa pregunta nos ha llevado no a la teoría, sino a acciones muy concretas de justicia y generosidad en el día a día. Y todo culmina con esa advertencia final sobre la autenticidad, sobre la semilla que dejamos que se plante en nosotros. Un recorrido que va de la amenaza a la responsabilidad y de la responsabilidad a la esperanza de ser trigo valioso. De hecho, el texto de Josué concluye con una oración y unas preguntas para la reflexión que, encapsulan perfectamente todo el mensaje. A ver, la oración dice: Señor Jesucristo, tú que eres el dueño de la semilla del bien y la vida eterna, planta en mí tu naturaleza divina, para que tu verdad sea un fruto que honre tu nombre, y mi ser permanezca en ti la raíz gloriosa que da vida para siempre. Es, en esencia, una petición de trasplante, que quiten la semilla de espinos y abrojos y pongan la que da buen fruto. Y después, el autor deja en el aire estas preguntas, que son directas y punzantes. La primera: ¿estoy produciendo fruto que glorifica a Jesucristo o solo acumulando para mí mismo? Y la segunda: ¿mi respuesta ante la palabra es argumentar o preguntar humildemente ¿qué haremos? Son preguntas que resuenan bastante. Para cerrar, y conectando todo esto, quizás podríamos dejar una última idea. El estudio insiste en que el fruto no es para uno mismo. Un árbol no se come sus propias manzanas. Exacto. Están ahí para los demás. La pregunta final que nos deja flotando entonces no es solo ¿estoy dando fruto? Es más bien ¿quién se está alimentando de mi vida? Buena pregunta. ¿Mi existencia es una fuente de nutrición y de sombra para los que me rodean o es un terreno privado, vallado y con un cartel de prohibido el paso? Quizás esa sea la verdadera medida del árbol.